Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Evelyn Sailema y el día de hoy voy a presentar Sistema Biotecnológico en estado estacionario y en estado transitorio, basado en lo que es la ley de la conservación de la energía, para lo cual he buscado una empresa que nos ayude a revisar de mejor forma estos sistemas. Esta empresa es ELEV, relacionada en el área de investigación de lo que es biotecnología. Y bueno, tenemos una pequeña introducción, la cual nos dice que en la producción de biofármacos en FIS con Mitrela patents depende de condiciones del bioreactor que pueden cambiar con el tiempo, creando etapas estacionarias y transitorias, donde es posible analizar entradas, salidas, pérdidas y acumulación de energía. Situaciones como un enfriamiento inesperado o un bloque técnico permiten observar cómo el proceso responde ante alteraciones reales. Esto convierte al sistema en un buen modelo para estudiar balances de energía y comprender el comportamiento del cultivo en diferentes fases operativas. Tenemos tres procesos intermedios, los cuales nos ayudarán a calcular los balances intermedios. En estos, pues los relacionamos como balances diferenciales. Tenemos la etapa 1, perdón, donde es la preparación y esterilización. La etapa 2, donde se ve la reacción y cultivo. Y la etapa 3, donde pues, se ve la separación y purificación. En la primera etapa, como lo mencionaba, es la preparación y esterilización del medio del cultivo para definir las condiciones de entrada y asegurar la asepsia. En esta primera fase tenemos la entrada de insumos, la cual es aguas y sales, ya que en esta es donde vamos a separar el agua y las sales. El proceso de esterilización se va a dar por el calor del vapor, definiendo la tali y el flujo másico del medio. En la etapa 2 tenemos la reacción y el cultivo, que es el corazón del proceso, es todo en lo que se basa este proceso. Este es el cultivo de Discomitrela en un PBR de 5 litros. Es un sistema abierto y transitorio que definimos como nuestro volumen de control, tomando en cuenta que tenemos las variables de temperatura óptima de 25 centígrados y la presión óptima de 1.1 atmósfera como puntos de control. También tenemos la etapa 3 en donde la separación y purificación mediante filtración o centrifugación. Aquí se obtiene consumiendo la energía, la cual es el trabajo, y como puntos de control. También muestra la separación del efluente, incluyendo la entrada del trabajo de bomba y la posible relevancia de la diferencial de energía cinética. Entonces tenemos nuestro sistema general. Este es nuestro esquema que abarca todo lo que es el proceso global del PBR 200, que es, como dije, nuestro centro de todo el sistema, ¿no? Entonces aquí vemos los flujos másicos. Aquí, como hablé, el flujo másico 1, tenemos las aguas, el agua, perdón, claramente no purificada, entonces esta contiene sales, se purifica con el calor del vapor y esa se pasa a la siguiente etapa, que viene siendo esto, el flujo másico 2, desde el medio, ¿no? Aquí vemos que esta tiende a enfriarse, teniendo así en la etapa 2 una temperatura de 25 grados centígrados, como se mencionó, y la presión manteniendo el 1.1 de atmósfera. Entonces, como en la etapa 3 podemos ver que tenemos dos flujos másicos de salida, que son el flujo másico 7, que ya viene siendo la biomasa, y el flujo másico 8, que es el líquido. Este vendría siendo el flujo másico que ya se pierde y nos quedamos con la biomasa. Entonces calculamos el balance global con el balance general integral de la ley de conservación, hacemos los respectivos cálculos, podemos ver cuáles son las variables y las especificaciones. Tenemos en términos específicos como el flujo de calor global, el trabajo global, y podemos ver que para eso tenemos que calcular primero los flujos másicos, calculando lo que es de los flujos de los extremos, no los del medio, porque esos serían para lo que es los cálculos de el balance diferencial. Estamos en este momento hablando del balance integral, siendo que tenemos, como mencioné, algunos parámetros que utilizamos para esta ecuación general. eh, Aplicamos en la ecuación general integral y obtenemos esto.
Esto solo es la ecuación en símbolos, pero si le aplicamos datos, pues podremos obtener cada uno de los resultados. Entonces, ahora veremos cómo se realizó el balance diferencial de tres procesos. Cada uno tiene su método, su ecuación. Entonces, pues aquí vemos que en la etapa uno vemos el volumen de control, que es el medio de cultivo en el tanque. El proceso de interés es el calentamiento para la esterilización. Aquí viene siendo un proceso batch, que es transitorio. Se asume que no hay flujo de materia, entonces durante el calentamiento, entonces la energía cinética y la energía potencial viene siendo igual a cero. En la etapa 2 tenemos el volumen de control, el caldo de cultivo que viene siendo la biomasa, el medio, dentro del PBR, ¿no? Que es el centro de todo el sistema. El proceso de interés es el cultivo continuo, proceso abierto transitorio, donde ocurren transformaciones, perdón, donde ocurren transformaciones químicas. Entonces aquí existe lo que es el calor de la reacción y el trabajo radiante del que viene siendo el calor de la luz. Entonces, esas son energías que ingresan al sistema, ¿no? Hay que acotar eso. Tenemos que aplicamos la siguiente ecuación en base a lo que son las energías que ingresan al sistema y eso viene siendo en la etapa 2. Ahora en la etapa 3 tenemos el control, el volumen de control, el fluente de la unidad de separación, viene siendo una centrífuga o filtro o prensa. Aquí tenemos en el proceso de interés, separación continua, es un proceso abierto de estacionario, se asume que el calor perdido y el calor de reacción son despreciables y que la temperatura es constante, pero la energía cinética es relevante en una centrífuga, ¿no? Entonces se toma en cuenta y procedemos a calcular con esta ecuación, en donde se toma en cuenta las entalpías, el flujo másico, tanto de entradas como de salidas. Y así también podemos poner un ejemplo en donde a este sistema le enfriamos inesperadamente. Entonces, aquí podemos ver una explicación de cómo se da eso. La causa, pues, existe un flujo de aire externo que incide directamente. En este caso, se pues implanta al sistema un tubo que ayuda a enfriar el sistema inesperadamente, como dice. Entonces, al calor antiguo se pierde pasivamente en la superficie y tenemos pues la siguiente ecuación que nos ayuda a ajustarnos a este sistema. Obteniendo el siguiente esquema, podemos ver que aquí se implementó una tubería de transferencia. Esta ayuda a bajar mucho más la temperatura, entonces por eso vemos esa flechita roja y aquí tiende la acumulación del calor a ser negativa, siendo que hay este cambio significativo, ¿no? Ahora, para imaginarnos en otro contexto, este esquema lo ponemos en un sentido contrario, en donde el estado pues pasa a transitorio y ahí existe un bloqueo energético. ¿Cómo existe un bloqueo energético? Al, al aumentar la temperatura. Entonces hay acumulación térmica positiva y esto aumenta sin control el, la temperatura en el sistema, siendo que esto trae como consecuencia que el sistema falle. La biomasa tiende a morir, entonces no funciona, el sistema no puede avanzar. Entonces, esa es la consecuencia de este bloque energético y aquí se da como existe este fallo, ¿no? Ocurre en el sistema de refrigeración, hay un bloqueo de refrigeración. Entonces, no existe algo que me esté mediando la temperatura. Entonces, ese es el fallo y cómo viene siendo esto dentro del balance de energía. Pues el fluido de refrigeración que circula por la chaqueta del reactor en las bobinas de enfriamiento causa este bloqueo. Entonces, hay un fallo en la bomba. Y como digo, provoca un bloqueo de la tubería del refrigerante. Entonces, no se puede regular y obtener la temperatura adecuada para que la biomasa pueda subsistir. Entonces, la energía que antes salía por refrigeración, ahora se queda en el sistema. Por eso la acumulación es positiva. Y tenemos que en esta ecuación, todo lo que está a la derecha es la tasa neta del calor. Podemos calcular con en cuánto tiempo tiende a fallar este sistema, pero no tengo mucho tiempo, así que eso es todo. Muchas gracias.